de parte de ustedes, lo cual nos confirma que el esfuerzo y energía que le estamos colocando a este desafío relacionado con mejorar la calidad de la educación es urgente. Voy a hacer aquí una... Para nosotros, bueno, y quizás para todos, parte de las reflexiones que hemos tenido en este periodo de cuarentena o de confinamiento, tiene que ver con el momento de la historia en el que estamos, en el que al mirar al futuro, nos surge una sensación de vértigo. No sabemos cómo será la vida en 80 años, y eso en parte por lo que estamos viendo y lo que estamos siendo testigos. De quiebre de realidad, que sin ir más lejos nos suspende la realidad que podemos vivir respecto a la naturaleza, al cambio climático, a la economía, a la equidad. La salud nos tiene ahora con una mirada suspicaz, y la irrupción de estas tecnologías, de las nuevas tecnologías que ahora vinieron, parece, para quedarse y modificar en alguna manera nuestra vida. Sin embargo, todos estos procesos, todos estos fenómenos suponen en su centro a un ser humano, y al parecer distinto del que habíamos sido hasta ahora, y empezar a ser ese ser emocional que describe Juan Casasola, Humberto Maturana. Juan Casasola, les comento que lo vamos a tener prontamente la próxima semana en una clase. Este ser emocional que es capaz de sobrellevar una crisis en calma, enfocado, colaborativo, aprendiendo de la experiencia rápidamente, consciente y compasivo consigo mismo y con el otro, y con su entorno. Aquí también. Y desde nuestra mirada, somos la Fundación No Educativo, comentarles que somos un equipo de profesionales, psicólogos, psicólogas, profesoras, y hay un ingeniero también, con quienes compartimos una buena pasión por trabajar en educación. Y con una misión bastante clara, la hemos conversado, nos asiste estas ganas, esta motivación y compromiso de trabajar con aquellos que trabajan en educación, con nuestros niños y niñas, para ayudarlos a transitar en una época de profundos cambios. Y esta clase, la anterior y las que vienen, esperamos que vayan siendo un aporte en este camino, en este transitar, en estos nuevos tiempos que estamos viviendo. Hoy vamos a tener con Karen Montoya, vamos a hacer el equipo de apoyo de la clase que va a dar Carla Retamal. Pero ¿quién es Carla? Para eso Karen nos va a contar un poco más de ella. Un momento. Día de hoy, que además es parte de nuestro equipo, Carla Retamal Espinosa. Ella es psicóloga clínica, tiene un postítulo en terapia familiar sistémica y un magíster en educación emocional. Además, un diplomado en terapia corporal, en arteterapia. Carla tiene además muchos años de experiencia en clínica de adultos, de familia y de parejas. También ha sido docente universitaria. Perdón, estoy pasando porque no veo dónde las paso, Iván. ¿Se pasaron las diapos? Estás en la primera. Estoy en la cuadro primera. Con el... ¿Y por qué no me deja pasar? No sé. Manual. ¿Ahí pasó o no? ¿Todavía no? ¿No lo tienes tú? Página. A ver, Sí. dale. Ya se me fue ahora todo. Ahora, Sí, ahí mira, sí. Se quedó como pegado. Ok. La flecha. Entonces, les estaba contando que Carlita además ha sido docente universitaria y desde el año 2010 se ha dedicado a la educación, asesorando a instituciones educativas. Desde el año 2015 trabaja aplicando educación emocional, tanto en el ámbito de la terapia como en el mundo institucional y empresarial. Carla disfruta aprendiendo y constantemente explora en el mundo del movimiento y la danza desde el año 2000 y en la meditación desde el año 2007.
y trae todos estos conocimientos para complementar en sus talleres y su trabajo. Carla cuenta que tiene mucha energía y se considera una mujer intensa y apasionada, y nosotros que la conocemos sabemos que es así. Disfruta de la naturaleza en todas sus expresiones, y eso la llevó a vivir al sur de Chile. Para Carla el silencio es parte de su vida, la conecta consigo misma. Le gusta la libertad y la liviandad que experimenta cuando está bailando. Y siempre está haciendo algo, manualidades, artesanías, lectura, huerta. Carla recuerda con cariño los momentos en familia y declara que ser madre abrió su corazón, la forma de sentirse y de sentir a los otros. Carla sufre con el maltrato a los niños y esto la ha guiado a seguir el camino que ha recorrido. Carla, te agradecemos mucho compartir hoy día con nosotros tu experiencia y sabiduría. Así que te doy el pase. Ay, muchas gracias. Sí, qué linda, Karen, qué linda presentación. Bueno, nos conocemos ya hace bastante con Karen y muy intensamente. Bueno, estamos muy felices como nodo de poder introducirnos en este mundo de la educación socioemocional y de ser un aporte a la educación. Y yo especialmente en estos momentos también estoy muy expectante, estaba muy nerviosa, con mucha energía de hacer esto porque es algo muy nuevo para mí. Yo en general hago capacitaciones y talleres viendo a los profesores y a las profesoras. Esto de expandirse a tanta gente como que me insegurizó en algún momento, me dolía la guata, tenía presionado el corazón, el pecho, pero ahora con este equipo que tenemos, que nos sostenemos bastante bien en lo emocional, ha sido, en estos momentos ya estamos mucho más relajados. Claro que ahora viendo las fotos, como que me emocioné un poquitito, así que muchas gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Yo les voy a mostrar ahora, vamos a ir directamente a nuestro tema. Le pusimos de qué hablamos cuando hablamos de educación socioemocional para poder ir distinguiendo, hacer algunas distinciones, porque además todo el mundo a veces me ha pasado que entiende distintas cosas. Hay mucha gente que dice que está trabajando en educación socioemocional, pero que en realidad nada le resulta. Hay muy poca gente que se ha ido formando en educación socioemocional también. Yo les quiero decir que existen muchos modelos de educación emocional o socioemocional. Carlita, disculpa, no estamos viendo tu presentación. Ok, sí. Y nosotros en estos momentos, ahí está, esperemos. Sí, y nosotros nos nutrimos de muchos modelos con los cuales resonamos, de personas con las cuales resonamos, ¿cierto? Una de ellas fue Antonio, que varios de ustedes ya lo conocen, y hoy día yo les voy a hablar un poco acerca del proceso que hemos tenido con Nodo, de cómo hemos ido recibiendo la teoría de Juan Casasus, de alguna forma este modelo que él nos propone. ¿Por qué? Porque primeramente es chileno. Punto uno. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación socioemocional? Ojalá que cuando termine este webinar ustedes tengan algunos elementos mayores, porque obviamente que este webinar no está dirigido hacia personas que ya están muy, muy introducidas en el tema, sino que nuestra idea también es motivarlos a que comiencen a leer y a que comiencen a profundizar en este tema. Vamos a pasar los principales conceptos y yo también voy a intentar traspasar mi experiencia en este tema. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación socioemocional? ¿Cuál es la primera palabra que se les viene? ¿Con qué lo asocian? ¿Con qué es lo que piensan? ¿Cuáles son las consecuencias que creen que pueden tener? Así que Iván ahora nos va
nos va a hacer unas preguntas. Iván. Eso. Al principio notaron, claro, abrieron en un navegador, en el navegador o en su celular, esa página, introducieron ese código y les va a hacer, tienen un espacio ahí de algunos caracteres para responder esa pregunta que les plantea Carla. ¿Con qué palabra asocias la educación emocional? Veamos de qué es lo que estamos hablando, de cómo estamos este grupo. Veamos de qué es lo que este grupo trae, a ver si coincidimos con lo que nosotros le queremos ofrecer. Tenemos habilidades para la vida y con el bienestar psicológico, reconocer lo que nos pasa y saber qué hacer con ello. También alguien nos habla de que con gestión, ¿cierto? Con los vínculos, procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo promover habilidades blandas, habilidades emocionales, desarrollo emocional y afectivo, cómo promover habilidades blandas que nos permitan gestionar nuestras emociones y tomar decisiones acertadas frente a la vida. Como esas emisiones, me sonó un poquito raro. Uno emite demasiadas cosas. ¿Cómo responder a la vida con habilidades de relacionarse y las emociones, ¿cierto? Enseñar a los niños y niñas que conozcan sus emociones, con desarrollo emocional. Conciencia de las propias emociones, con responder a la vida y habilidades relacionadas. Conectar con el mundo interno, saber cómo conectar con... Ahí me perdí, alcancé a leer. Bueno, en general me doy cuenta que vamos a coincidir bastante. Nosotros vamos a hacer algunas precisiones conceptuales también en lo que está acá apareciendo, pero al parecer estamos profesores y alumnos interactuando más allá del conocimiento, ¿cierto? En el chat, más allá de lo material. En el chat también algunas personas, perdón, están respondiendo algunas personas en el chat. Hablan de reconocer emociones y poder trabajarlas, de considerar sentimientos y emociones, de vínculos, de habilidades para la vida, habilidades para manejar emociones, empatizar. Considerar las emociones en el aprendizaje. Ah, qué bien, ese no lo alcancé a leer. ¿Cómo se siente cada persona? Mire qué lindo. ¿Cuántas veces dentro de una escuela nos preocupamos de cómo se sienten las personas que habitan en esa escuela? Casi mucho más que habitan sus casas. Conciencia de las propias emociones, se repite, desarrollo emocional, cómo se siente cada persona, me gustó eso, propias emociones, reconocer, ay me perdí, reconocer emociones. Bien, creo que estamos en el fondo hablando un lenguaje muy similar y muy parecido. Te voy a quitar la pantalla, Iván. Siga nomás, por supuesto. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación socioemocional? Educación Nodo va a hablar de educación socioemocional y para nosotros, ¿cómo pudimos englobar todas las experiencias y englobar lo que queremos hacer? Y para nosotros va a ser una estrategia educativa. Eso es como el Frentón, ya es algo muy común también, que lo proponen muchos teóricos y mucha gente. Es una estrategia educativa y es sistémica, que tiene por lo tanto como fin mejorar la calidad de vida de todas las personas de una comunidad educativa, y finalmente sería ideal que pudiéramos mejorar la calidad de vida de toda una comuna. Mejorar la calidad de vida va a tener que ver también con promover estilos de vida saludables, con promover salud mental, con también promover la existencia de un propósito, y de un propósito ético, que es
y en estos momentos nosotros lo vemos como que es esencial. Ya estamos aburridos todos y yo creo que hemos guardado como sociedad, y no tan solo en Chile, sino que en América y en el mundo, mucha frustración con respecto a las formas de relacionarse que se basan en el engaño, muchas veces que se basan en el control, ¿cierto? Y para Nodo eso es lo que más nos hace sentido. Y para Casasus, que es como lo que les vamos a contar hoy día, Casasus da una definición que tiene que ver con que esta educación emocional está centrada en la relación. Y esto es un tema ya muy importante y muy innovador, porque muchas veces cuando planificamos en el currículum, planificamos nuestras actividades, planificamos las acciones del año, y estamos centrados en el currículum que queremos como escuela, a veces no aparecen la importancia y la relevancia de la relación como un objetivo propiamente tal, ¿cierto? Y esta educación también emocional para Casasus es su objetivo primordial en la transformación personal, que esto te lleve, que al introducirte en la educación emocional, te lleve necesariamente a un lugar distinto, que no vamos a saber cuál, porque es un lugar que todavía está por descubrir. Para Casasus también la puerta de entrada para esta educación emocional es la apertura al mundo emocional, y que él la propone como la primera competencia a desarrollar, estar abierto al mundo, y para esto necesitamos primero que nada profesores que tengan desarrollado el sentir y con posterioridad el pensar, para que puedan hacer una amalgama entre sentir y pensar. Yo siempre comento que necesitamos para la educación emocional, socioemocional, un profesor que tenga visión de rayos X, que vea más allá del zapato lustrado o no lustrado, que vea más allá de la tarea presentada o no presentada, que pueda ver, por ejemplo, más allá de un estilo de caminar, de una caminata lenta, de unos hombros bajos, de una voz que nos sale a veces, que vea más allá de una timidez, más allá de ver si hay un padre que viene a reunión o no viene a reunión. Y esto es una invitación a ir de alguna forma valorando una tremenda virtud que la gran mayoría lo tenemos, y que es el sentir, porque muchas veces lo dejamos de lado. Y de hecho, en gran parte de nuestra crianza y en gran parte también de esta educación, el sentir se ha ido descartando, y se ha ido también no considerando como algo objetivo, algo propio, ni menos como algo adecuado a una profesión o al quehacer profesional. Generalmente se ha relevado la importancia de este pensar, ¿no? Y del razonar. Siempre se ha pensado que el sentir no nos va a llevar a buen puerto, que nos va a llevar de repente a malas decisiones, tanto sentir. Pero hoy queremos rescatar este sentir en estos momentos. Entonces, nuevamente les queremos ofrecer y hacer un nuevo ejercicio. Iván, usted tiene la palabra. Ya. La sigo. Espérenme. Los voy a invitar a hacer otro ejercicio. Un momentito. Iván les va a proponer. Y ya empezaron, hay una respuesta. Una pregunta. Entonces, califique del 1 al 10. Vamos a sentir.
Y para esto le vamos a pedir que califiquen del 1 al 10 su grado de bienestar en relación a los siguientes aspectos. Siendo el 1, muy bajo bienestar, y siendo un 10, muy alto bienestar. Pónganle entonces número a cuál sería el grado de bienestar en su nivel físico. Yo, por ejemplo, ahora me pondría como un 7, porque estuve un poquito tensa con preparar esta webinar y esta situación nueva, y siento que tenía el pecho un poquito apretado en la mañana, me dolió un poco la barriga, y yo le pondría un 7. En el nivel emocional, he estado muy bien, yo creo que me pondría un 8 en mi nivel emocional. En el nivel energético, si tengo energía para hacer todo lo que deseo hacer, cómo me siento con esto, si esta energía me acompaña para lo que yo voy a planificar en el día, porque ahora estamos como planificando día a día en el fondo de la vida, ¿se dan cuenta? En mi nivel energético diría que está en 8 también. Y mi nivel mental, yo diría, por ejemplo, que yo lo tengo en 6, 7, lo pondría a ver, un 6, un 7, porque he tenido algunos pensamientos como un poco derrotistas, como que me metí miedo en algún minuto de esta situación, de lo que el resto vaya a considerar, y me colocaría un 6 en el nivel mental. Siento que he tenido algunos pensamientos que me entorpecieron mi desempeño. Y ya estamos ok entonces, todo el mundo participó, tenemos entonces, ¿Cuántas hoy personas está como muy respondieron parejito, el en nivel el chat? físico todavía no se detiene. Iván, ¿está ¿Están todavía todavía ingresando juntándose? personas? ¿Todavía Interesante. está? Y lo que pasó es que muchos respondieron en el chat, Perfecto. claro, bien, pero ahí está, van del 5, 6, 7, algunos tienen 8, hasta 9, así que va. Pero si lo pudieran ingresar en el Mentimeter sería más entretenido porque lo podemos ver ahí. 5, 5, 6, 107, Sí. 8, 8, 7, está bien. Sí, ya acá lo veo, el chat. Bien. 666. Tenemos la Carolina con 666. ¿Cómo se hace? Preguntan. No lo hagan acá, claro. Sí, en el Bueno, lo menti.com. importante es que vayamos retrobillendo. Este ejercicio tiene que ver básicamente con menti.com. Ahí está, en la pantalla, menti.com, y pone este código. Entonces tenemos con un nivel de cuerpo físico, en promedio acá, voy a colocar lo que sale en promedio de Menti, 6,7, lo que nos habla, ¿cierto? Que tenemos cuerpos que pueden ser cuerpos adoloridos, a lo mejor cuerpos un poco rígidos, a veces tenemos el cuello un poco rígido, tenemos dolores de espalda, o no hemos descansado lo suficiente, porque estamos durmiendo casi todos mal, ¿cierto? Estamos todos experimentando distintas dificultades para dormir en el día, algunos están resfriados también. Las enfermedades, los resfríos nos dejan con un nivel físico del cuerpo que es obvio, dispuesto a prepararse. Luego nuestro nivel emocional, cómo estamos con estas emociones, qué sentimos, que estas emociones nos ayudan o no nos ayudan al desempeño de nuestra vida, de lo que nos convoca el presente, lo que nos convoca el día de hoy. Y ahí también tenemos un 6,8, pensando que la media es un 5. El nivel energético también está un poquitito salvando de la media hacia arriba. El nivel mental está mucho más alto, un poquito además más alto. Este es un primer ejercicio que nos va a ayudar a introducirnos en esta gran variable que es el mundo interno, y para lo cual vamos a necesitar activar el sentir.
el sentirnos como primera parte, como primer paso, y luego pensamos aquello que sentimos, luego le ponemos palabras. Bueno, no voy a adelantar mucho, y esto, por ejemplo, es un ejercicio que es muy fácil de hacer con los alumnos. También más adelante vamos a irlo desarrollando con... Voy a quitarte la pantalla, Iván. Sí, por supuesto, siga nomás. ¿Cómo dijimos? Bueno, Juan Casasola también nos habla de dos conceptos en el 2007. Habla de una escuela emocional, entonces, y una escuela antiemocional. Nosotros la escuela antiemocional la conocemos todos porque todos nos criamos en esa escuela, que es la escuela tradicional, en la cual las variables emocionales no están planificadas, en la cual las variables, ¿cierto?, la relación que existe entre todos los miembros de esta comunidad educativa no es primordial, no es lo primero que está. Tampoco a veces están parte de la misión o de la visión las relaciones. ¿Y qué es lo que es una escuela emocional? ¿Qué es lo que propone el modelo de educación emocional de Juan Casasola? Para Juan Casasola, ¿cierto? Una escuela es una organización emocional, donde se van a valorar las relaciones, la relación emocional de las personas que allí laboran, el estado emocional. Por lo tanto, para Juan, la educación va a resultar de las relaciones que se dan a partir de las interacciones entre profesores y alumnos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje finalmente es relacional. El aprendizaje es emocional también, y es emocional porque es relacional. Y finalmente entonces la educación va a resultar de estas relaciones que se dan a partir de estas interacciones entre profesores, profesoras, alumnos y alumnas. ¿Cómo sale esto? ¿Desde dónde sale? ¿Desde dónde hablamos que la importancia de las relaciones? ¿Por qué lo estamos diciendo con tanta propiedad, no? Y tiene que ver básicamente con una investigación que hace Juan Casasola en 1994. Es una investigación internacional para toda Latinoamérica finalmente, empieza por Sudamérica, por Centroamérica, y finalmente se une Estados Unidos y se une Norteamérica. ¿Y cuáles van a ser las variables de esta investigación? Estudiar todos los efectos de las principales variables que se consideran eran las que incidían en el rendimiento escolar y que habían sido transformadas en políticas educativas. De aquí vamos a encontrar variables como el estatus sociocultural de los padres, por ejemplo. Vamos a hablar de los recursos de la escuela, los recursos físicos de la escuela, que también son políticas públicas, y también se incluyó algo que por muchos años y todavía sigue sosteniéndose, el nivel de atribuciones de los profesores con respecto a sus alumnos. Yo creo que la gran mayoría de ustedes, profesores, conocerán cierto, esta investigación que es antiquísima y que se sigue replicando ahora, se siguen comprobando sus efectos. Pero después de colocar todas estas variables y estudiarlas, ocurre una conclusión inesperada, algo que es un hallazgo, algo que no se esperaba dentro de todo esto. Y Casasola dice, lo que permitía el mejor aprendizaje de los niños se encuentra en el tipo de relaciones entre personas. La variable que más explicaba las diferencias en el aprendizaje era el clima emocional de aula. Y aquí está, ¿cierto? Aquí está, les muestro este gráfico en que este índice es el estatus sociocultural, este índice son los recursos físicos de la escuela, este indicativo son las atribuciones que hacen de éxito los profesores con respecto a sus alumnos o alumnas, y esta, si ustedes se dan cuenta, es la variable de clima emocional. Y es notorio y es relevante
cómo esta variable está determinando básicamente el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas. Y desde aquí, Juan Casasus entonces propone este modelo de educación emocional en base a estos resultados y en base a la pertinencia y a la urgencia de desarrollar políticas de educación que comiencen a poner énfasis en el clima emocional de aula. ¿Y qué es lo que vamos a considerar como clima emocional de aula desde esta teoría de Casasus? Y van a ser 3 variables que lo definen. Primero que nada, vamos a considerar clima de aula mirando el tipo de vínculo que se establece entre él o la profesora y sus alumnos o alumnas. También es dentro de una profesora con un alumno o alumna, o dentro de un profesor con un alumno o una alumna, o con todos sus alumnos. Porque muchas veces, hay una relación, hay una relación, muy bien digo, de un profesor con un alumno que determina todo el clima de la sala de clase. La otra variable que va a definir el clima de aula es el tipo de vínculo que se da entre los alumnos, ¿cierto? Entre ellos. Y por lo tanto, el clima emocional que emerge de estos vínculos. Y eso va a conformar este clima finalmente. Es la resultante de todos estos vínculos que ocurren dentro de un aula. Y ustedes, más que yo, saben perfectamente la cantidad de interacciones que se dan en un aula, porque en un aula no están así los niños como está aquí la foto de nuestro PPT. Y finalmente, si nos damos cuenta, ¿qué determina el tipo de vínculo? ¿Cuál es el elemento que le da la consistencia a la relación? Son las emociones. Las emociones de estos personajes, de estos seres que están habitando esta institución educativa, le van a dar la calidad, el contenido y la tonalidad y la intensidad a este clima de aula. Y entonces, vamos a ver, si tenemos un alumno o alumna, o tenemos un profesor que tiene esta emoción, si se dan cuenta, ¿qué clima va a generar a su alrededor con respecto a esta emoción que él o ella nos está expresando? Aquí tenemos a 3 que están gritando, chacoteando, a lo mejor al final de la sala, a lo mejor al final ¿cierto? Se quedarán al último o al inicio, y están ahí gritando, chacoteando, hay que retarlos para que se queden callados, pero ¿cuál es el clima emocional? ¿Cuál es la emoción a la base que ellos están entregando a esta aula? ¿Qué es lo que determina? Veamos, más allá del comportamiento, sino que esta emoción, al ser lanzada hacia afuera, ¿cuál va a ser el ambiente, el clima que va a generar esta emoción? Y aquí tenemos estos también. Aquí hay un par que están mirando hacia el profesor, ahí hay otro trío que está mirando por la ventana, a lo mejor. Estos están con un poco de sed también. ¿Qué es lo que nos hacen sentir si miramos estos alumnas o alumnos que están en una sala? ¿Cuál es el clima que se va a ir desarrollando? Y por eso es que es importante esto que se da de la relación, porque el aprendizaje se va a generar con respecto a determinadas emociones. Se necesitan tan claras y tan determinados, la evidencia de investigaciones es amplia con respecto a decir cuáles son las emociones que facilitan el aprendizaje. Por lo tanto, esta es una invitación a que veamos cuál es la relación que se establece entre el profesor o la profesora y sus alumnos.
entre los profesores también, entre cada uno de los colegas, ojo, entre el equipo directivo, con el equipo docente o con algunos profesores, entre también cómo se da la relación de algunos apoderados, o madres o padres, con los profesores, con los niños, etc. La emoción, entonces, va a determinar la emoción va a determinar el clima de aula, y por eso que es la principal actriz, la actriz número 1 de esta educación emocional. La emoción, poner el énfasis, mirar hacia la emoción, esto que no sabemos, que es intangible, que no se toca, y que tiene muchas interpretaciones además. Por eso que se requieren de profesoras y profesores que tengan activados el sentir, y especialmente el sentir tiene que ver con esta zona, tiene que ver con el estendor, tiene que ver con la parte del corazón, con nuestro pecho. Y para nosotros, Casasus tiene esta definición de emoción como una energía vital. Es una energía, no es algo que se da físicamente acá, es una energía vital que ha existido siempre, va a existir incluso después que nosotros nos muramos, por ejemplo, ¿cierto? Que une esta energía vital, une acontecimientos externos con los internos, configura en el centro de la experiencia humana, interna y social. Toda nuestra vida circula en torno a las emociones. Y además, estas emociones van a determinar nuestro actuar, porque es la gasolina para que nos va a disponer para qué es lo que hacemos nosotros en nuestras vidas. Y que finalmente el estilo emocional va a requerir y va a determinar el tipo de adaptación que nosotros tenemos a esta realidad que nos ha tocado. Y la emoción va a determinar que nos adaptemos, por ejemplo, el primer año que entramos, que somos docentes, y el primer año que somos, por ejemplo, profesores jefe, va a permitir cuánto nos adaptemos. Las emociones que estemos sintiendo van a ir determinando también cómo va a ser nuestra experiencia, si la vamos a considerar como una experiencia exitosa, enriquecedora o traumante, por ejemplo. Esto de tener un trabajo, esto de tener ser profesor jefe. Otro concepto que es importante poderles entregar es el concepto de esta diferencia, ¿no? La emoción es una energía vital que va a durar 90 segundos. He escuchado algunos que dicen que dura 9 segundos, otros dicen que dura 90 segundos. Es una energía que viene y se va, que pasa, y que por lo tanto tenemos que estar atentos para poder captarla, porque también se nos va. El sentimiento, por ejemplo, es una percepción del movimiento del acontecimiento corporal, porque muchas veces nosotros sentimos el sentimiento, es decir, lo que la emoción produce en nuestro cuerpo. Ay, me siento, y uno dice, me siento, y se toca el cuerpo. Es como, cómo yo veo, cómo yo percibo esta emoción a través del cuerpo. Eso va a ser el sentimiento. Y el estado de ánimo van a ser reacciones emocionales que se repiten en patrones frecuentes. Reacciones que se gatillaron en un momento, pero que se me gatillan de nuevo, se me gatillan de nuevo, se me gatillan de nuevo. Especialmente los estados de ánimos se van a generar en momentos de crisis, cuando he tenido que llorar mucho, por ejemplo, y por lo tanto esta pena la gatillé muchas veces al día, cuando he tenido también mucha rabia y mucha frustración, por otro lado, entonces ahí se van generando estos estados de ánimo, y finalmente cuando estos estados de ánimo se establecen en el tiempo, y mis interacciones siempre me están llevando a ese mismo estado de ánimo, hay gente entonces que se constituye como mal genio, que cuando yo les pregunto a los profesores, alguno, ¿cómo te definirías? ¿Qué dirías de ti? ¿Cuál es tu relación con las emociones? Y hay gente que se considera mal genio, por ejemplo. Cascarrabia. Ay, yo soy nerviosa.
y finalmente esta definición de una emoción que pudo haber pasado así y que no me quedé, se quedó en un patrón de vida. Y eso finalmente a veces, muchas veces, nosotros mismos nos definimos como nerviosa, ay, como miedosa, como dura también. A veces nos definimos como dura, como exigentes, y que a lo mejor si cuando exploramos y soltamos un poco eso, que a veces a mí me pasa en la terapia, te das cuenta de que en realidad no eras eso. Cuando te abres a ir más allá y explorar emocionalmente, a mí me ha pasado muchas veces en la terapia en que tú exploras y te das cuenta de que no necesariamente ya eres cascarrabia. Y ahora puedes pasar a ser, por ejemplo, alegre o tranquila o tranquilo. ¿Cómo vamos? Dedito para arriba, ¿se entiende? ¿No se entiende? ¿Cuál es la...? Ya, qué bueno. Muy bien, gracias Sí, por el hay hartas feedback. preguntitas en el chat, Carla. A ver, ¿Las estamos ya. tomando o quieres tú que te ¿Tú contemos alguna? encuentras, ves a alguien? Yo no estoy viendo ya. Si es con respecto a esto que estamos... Dicen súper, la gente dice súper bien, se entiende perfecto, muy claro, bien, bien, maravilloso, súper bien. Así que como que está llegando bien el mensaje, pero se ha generado alguna conversación interesante en el chat. Ya, ¿y alguna pregunta específica? No, seguimos entonces. Sí, si quieres te tiro una. ¿Ya? Pregunta ¿Conectas con que, la emoción? por ejemplo, si es tan importante esto para la educación, ¿qué pasa con la formación inicial docente que no se trabaja con los futuros docentes en este campo tan crucial, por ejemplo? Y hablan de la evaluación también, que no estaría contemplado la educación emocional en el proceso de evaluación. ¿Si será que va a cambiar esto? Bueno, cierto, es toda la razón. ¿Qué pasa? Lo mismo nos preguntamos nosotros, ¿qué pasa en la formación inicial? Y nosotros también en Nodo lo hemos conversado muchas veces, y eso es algo que también nos preocupa a nosotros. ¿Qué pasa con la formación inicial? Hasta el momento, esta formación en educación emocional queda de responsabilidad de cada uno de los docentes que tenga una inquietud, se tiene que pagar su propio, a veces su propio taller, su propia capacitación. Claro, y de eso se trata, por eso que estamos haciendo este webinar también, empujando todos a que se incluya en la formación inicial. Bueno, hay una ley, hay 2 leyes por lo que sabemos que están entrando, que se están diseñando. Juan Casasus es parte de una de ellas, no sé si a lo mejor cuando nos toque el webinar con él, también a lo mejor le pueden hacer sus preguntas en qué es lo que va a consistir esta ley, pero nos preguntamos lo mismo. ¿Qué pasa con la educación emocional? Entonces, continúo. Para Sí, la educación continúa, emocional, Carlita. ¿cómo? Continúa, Carlita, porque hay varias que yo creo que las podríamos consolidar para plantearlas al final, Ya. como están repitiendo. ¿Cómo vamos a organizar entonces esta emoción, esto que no se ve, ¿cierto? Estas relaciones que a veces uno incluso le cuesta ponerle nombre, a veces nos pasan 10 emociones, entonces a mí me ha pasado en la terapia muchas veces que la gente llega y digo, a ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo definirías lo que te pasa? No sé, te dicen, no, a veces se me aprieta el corazón y después digo, vámonos si yo puedo, y otras veces siento que no puedo, y a veces tenemos muchas emociones dependiendo, y a veces tenemos una furia y una rabia que nos invita a hacer, no, yo voy a cambiar, voy a ir a hablar con esta persona, voy a ir a hablar con el director, o voy a ir a hablar con el colega, pero resulta que después se me pasó esa emoción, y pasaron el momento, y al final llegó el final del día, y me quedé así, y no fui a hablar lo que tenía que hablar, porque ya después me arrepentí, porque se me pasó esta emoción. Y después estoy en otra emoción que para qué, mejor, a lo mejor me voy a meter en problemas, si voy a decir y voy a hablar. ¿Cómo lo vemos? Entonces, en esto es vital, en la educación emocional y socioemocional, es vital el desarrollo de competencias emocionales.
es vital este concepto. Hablaban de habilidades emocionales al principio. No es lo mismo que competencia emocional, porque el concepto de competencia emocional, bueno, va a depender de los autores, de lo que a ustedes les resuena. En realidad, si les resuenan bien con habilidades, habilidades. Pero en estricto rigor yo les cuento que el concepto competencia es un concepto más amplio que el de habilidad, y el concepto de competencia incluye habilidad, también incluye comprensión, también incluye análisis, reflexión. El concepto de competencia emocional es un concepto complejo, que va más allá de una habilidad, va más allá de una destreza, le incluye de todas maneras. Por eso que hablamos del concepto de competencia emocional. Algunos hablan del concepto de competencia, por ejemplo, socioemocional. Y Casasus le pone el nombre de competencia emocional. Y algunos autores tienen 5 competencias socioemocionales, otros tienen 8 competencias socioemocionales. Hoy día, entonces, nosotros vamos a hablar acerca de las 7 competencias emocionales que ha determinado Casasus. Yo resueno mucho con esto, bueno, primero que nada porque hice el magíster con él, ¿cierto? Pero yo hice el magíster con él porque resueno con su forma de plantear las cosas. Pero acá cada uno va a resonar con el modelo que más le adecue y le permita desarrollar intervenciones y le permita también transformarse y que te empodere. Esa es la idea, que tú, más allá que nosotros le presentemos a este modelo, yo los invito a que ustedes descubran los otros modelos y tomen también que lo que nosotros hacemos, aspectos de este, aspectos de los otros, lo que nos vaya resonando en estos momentos. Entonces tenemos la capacidad de estar abiertos. La primera competencia es la capacidad de estar abiertos al mundo emocional, que es una tremenda competencia. Ya esto es importante, porque obviamente que hay gente que no le da importancia al mundo emocional. Y hay profesoras y profesores que no les son importantes, que para ellos una variable que no pesa, que no se dan cuenta muchas veces, y yo siento que eso es súper legítimo. Pero también hay que ser muy honesto en ese sentido, y decir, ¿sabes qué? Yo en realidad, esto es lo del mundo emocional, porque a veces hay mucha gente, y profesores, como es la gente que trabaja en educación, que a veces descalifica, ¿no? Esta cosa como a veces la emocionalidad, ya te pusiste como mina, ¿cierto? En esto de que expresar las emociones o expresar vulnerabilidad es propio de las mujeres, y si un hombre la expresa, ya se le descalifica, ya te pusiste como mina, está ahí con la regla, ¿cierto? Y una serie de comparaciones que todos sabemos que ocurre con el mundo emocional. Y un profesor está llamado a desarrollar estos rayos X para ver más allá de la nota, para ver más allá de que tenga sueño o no tenga sueño, por ejemplo, el niño. Y es estar abierto. Y la primera opción, que es lo que nos propone las competencias emocionales, para yo poder saber y abrirme al mundo emocional de mis alumnas y de mis alumnos, es primero que nada tengo que trabajar mi propio mundo emocional. No podemos ir al mundo emocional del otro. A nosotros nos pasa en nodos, en las capacitaciones, que muchas veces las profesoras y los profesores nos piden, pero ¿qué hacemos con este niño? ¿Qué hacemos con lo otro? Y está mucho el énfasis, y eso es parte de la educación tradicional, el énfasis en la importancia de la técnica, ¿no? Pero la técnica para nosotros y desde la educación socioemocional está vacía. Porque a mí me ha pasado muchas veces que he visto profesionales que vieron una técnica o le hicieron una técnica en una capacitación y ellos fueron y la aplicaron y me dicen, un desastre, horrible, no quiero hacer nada más, nada que ver, no me resultó, al revés, les trae más problemas porque abrieron una situación que no fueron capaces de sobrellevar, y les trajo más problemas a veces. Por eso es que es importante la formación y el trabajo concienzudo en nuestras, como profesionales que trabajamos, como docentes que trabajamos en nuestra escuela, el trabajo con las competencias y desarrollo de las competencias emocionales.
Pues Iván acá nos tiene también, entonces, para la primera competencia vamos a hacer también un ejercicio. Ya, vamos. ¿Y es también con Mentimeter este ejercicio, chiquillos? También, mientras yo abro aquí Sí, la con página. Mentimeter. Entonces recuerden colocar, abrir en otra pestaña, en el computador o en su celular, www.menti.com y colocar Sí. el número que lo tengo por aquí anotado. 22 va a aparecer en pantalla. Va Deme a un aparecer segundo. en pantalla, No, no. la otra pantalla. Te pillamos, Iván, estaba buscando leche nevada. Ahí está. Entonces, Y el código no aparece, rápidamente, ahí está. Sí, el código. ahí El está. código es el que. Miren, fíjense, 29, 32. Rápidamente, con una palabra, ¿cómo me siento ahora? ¿Qué siento ahora? Y tenemos tranquila, motivada, bien, entusiasmada. Tenemos la emoción de la tranquilidad es perfecta para el aprendizaje, así que me doy cuenta que van a poder aprender mucho hoy día. Calmada, interesada, con ansiedad, qué lindo. Agotada del computador, toda la razón, yo también me pasa. Y que de hecho vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora, después que terminemos con esto. El tamaño de la letra responde a la cantidad de respuestas, por si acaso. Que coincide. Intrigada, qué linda, serena, qué lindas palabras, curiosidad, pacífica, estresada, angustiada, ansiosa, intrigada, serena, confiada, animada, incertidumbre, qué bien, la incertidumbre yo la amo, es maravillosa y para un profesional de la educación socioemocional es algo que tiene que desarrollar. Tolerancia a la incertidumbre, porque el mundo emocional no está pautado, no está pauteado. Y cuando nosotros también vamos a intervenir en educación emocional, podemos llevar todo ordenadito, pero cualquier cosa va a pasar. Cuando nosotros abrimos la puerta del mundo emocional, tenemos que estar dispuestos a recibir lo que venga. No podemos planificar y no podemos esperar lo que vaya a venir, no. Tenemos que estar abiertos. Así es que la incertidumbre, bienvenida. Agotado, confiada, angustiada, perfecto, concentrada, interesada. La gran mayoría entonces es tranquila por lo que vemos, motivada después, interesada, puede ser, ¿cierto? Que iba a decir que coincide también con lo que hay en el chat, Carla. Calmada, Ya, interesada, ansiedad, tranquila, feliz, angustiado. ya. Entonces, vamos a proseguir porque ya estamos un poquitín atrasados. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Los quiero invitar. Pueden darle clic a mi pantalla, por favor, doble clic para que me puedan ver a mí. Y los quiero invitar entonces, después de ver esto, los quiero invitar a... Siéntense bien, coloquen los isquiones muy bien sentaditos, intenten sentarse con la espalda recta, como estoy yo. Intenten conectar con la respiración. Van a colocar 4 deditos así debajo de su ombligo. Fíjense su ombligo, ¿y dónde lo tengo? Acá. 4 deditos y van a colocar las manos debajo de esos 4 deditos. Ahí. A ver, los quiero ver. Ya porque no los veo. Ahí está. Van a tomar una respiración profunda por nariz. Van a aguantar un poquito y la van a botar por la boca. Con mis manitos aquí yo las sigo teniendo en este centro.
Las mujeres lo ubicamos muy bien porque es donde tenemos el útero. Y respiramos. Ahora vamos a intencionar que vamos a llevar la respiración. Al inhalar, vamos a llevar la respiración hacia este lugar que está justo detrás de nuestras manitos, por dentro de la guatita. Vamos a inhalar y vamos a llevar la inhalación profunda hacia ese lugar. Pueden cerrar los ojos si quieren, si no los mantienen abiertos. Y al exhalar vamos a imaginar que donde tenemos las manitos se nos abre un hoyito y que por ahí va a salir el aire. Entonces, inhalamos profundo y abajo y botamos por la boca, imaginando que botamos por este espacio que está abajo, que se llama jara. Nuevamente, respiramos, botamos, bajamos los hombros. La última respiración, inspiramos profundamente y botamos. Nos quedamos sintiendo lo que pasó. Adentro. Y los quiero invitar que recojan una palabra ahora de lo que han sentido después de esto y vuelvan a meterse al menti.com. Y ahora, Iván, ¿cierto? Viene la segunda parte y colocamos nuevamente entonces, si es que algo cambió, si es que o no cambió, da lo mismo, elijan la palabra. Ahora entonces, ¿cómo me siento? Después de hacer este ejercicio, con sueño, calma, sueño, centrada. En el chat también hay palabras como distendido, tranquilo, relajado, calma. Mucho calma y tranquilidad, se repite, relajado. Amor, sueño, paz. Aparecieron nuevas palabras que antes no estaban. En calma, calma. Paz, mira, paz. Tranquilidad, calma y sueño. Muy bien, te voy a quitar el control, Ivancito. Entonces, esto es la primera competencia, es la capacidad de estar abierto a lo que nos pasa y darle importancia, porque necesariamente el profesional que se vaya a formar tiene que ser relevante, le tiene que ser relevante lo que pasa en el mundo interior. Obviamente que la educación socioemocional no es para las personas y para los profesores que no les interesa saber lo que sienten ellos mismos o ellas mismas, ni menos tampoco les interesa saber lo que sienten los otros. Es porque es muy difícil, no van a comprender. La segunda competencia es la capacidad de estar atentos y dar sentido a una o varias emociones entonces. Por lo tanto, que muchos les pasó esto. Y para esto, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito vocabulario. Porque si bien acá salieron muchas palabras que denotaban emoción, pero hay algunas como el cansancio que no denota emoción. Y cuando yo pregunto, ¿qué sientes? Estoy haciendo una pregunta relativa a qué emoción, a qué energía emocional vas sintiendo, ¿no? Algunos dijeron cansancio, sueño, eso es más bien que lo que percibes del estado de tu cuerpo. Eso es una pregunta, eso es una respuesta frente a una pregunta del cuerpo. Y así en esta educación emocional vamos a ir distinguiendo distintos aspectos de nosotros, el aspecto mental, el aspecto emocional, el aspecto corporal. Para otros también van a poder distinguir el aspecto espiritual. Y también vamos a distinguir el aspecto energético, en la medida en que nos vamos introduciendo al conocimiento de este mundo interno, vamos a ir distinguiendo distintos ámbitos, lo que al principio decía, ¿de qué se tratará esto? Después ya
lo podemos hacer, pero esto, la puerta de base es abrirse al sentimiento. Esa es la capacidad número 2, estar atento y dar sentido a una variedad de emoción, porque todas las emociones tienen un sentido. Nosotros no hablamos de emociones positivas ni negativas, todas las emociones tienen un sentido de adaptación al mundo. Ahora vamos a ir más rápido. La tercera es la capacidad de ligar emoción y pensamiento. Es decir, esta emoción me ha hecho pensar de esta manera. Y cada vez que yo estoy en esta emoción, yo tengo este tipo de pensamiento, este tipo de razonamiento, este tipo de recuerdo, por ejemplo. Y eso es muy importante. La cuarta es la capacidad de comprender y analizar la información relacionada con el mundo emocional. Esto ya requiere comprender, significa que yo ya puedo tener una conversación con respecto a esto, analizar, ¿viene esto? ¿De dónde viene esta emoción y que me produce este tipo de pensamiento? A mí el otro día me pasaba que hoy día nos acordábamos, ¿por qué? Yo decía, me siento tan, ¿por qué empecé a experimentar como un nerviosismo y una cosa acá al preparar este webinar? Y me acordé que yo me había echado mi examen de grado la primera vez que lo di, y me eché el examen de grado, y yo después cuando lo aprobé, yo no me acuerdo del momento de cuando lo aprobé, solamente me recuerdo de cuando me lo eché, el examen de grado. Y por lo tanto, aquí tengo esta capacidad de poder comprender y analizar esta información relacionada con el mundo emocional, cómo surgió eso y cómo hasta el día de hoy está presente y cómo hasta el día de hoy va a determinar algunos aspectos míos. La quinta capacidad es lo que muchos toman como una capacidad, como la segunda competencia. Algunos teóricos lo hablan como la segunda competencia. Para mí requiere pasar un proceso un poco más largo, que es la regulación emocional. Y la regulación emocional, hablamos de la regulación por dentro, cuando yo la empiezo a sentir, ¿no? ¿Qué hago adentro con esto? No es que la siento y ¡pah! No, la empiezo a detectar porque las emociones tienen intensidad. Entonces empiezo con el nivel 1 de intensidad, con el nivel 2, con el nivel 3, con el nivel 4. La idea es que yo no sienta la emoción cuando está en el nivel 100. Porque obviamente que ahí nadie va a poder regular en un nivel 100. Y muchas veces, a lo mejor, por eso es que es muy lindo lo que pusieron de la calma y la paz, y había otra gente que en el fondo estaba cansada, porque cuando estamos en un nivel emocional 80 y nos pasa algo, es muy fácil que de ese pasar a algo pasemos a 100 y todo estalla. Y por lo tanto, por eso es que es muy importante la regulación emocional, porque la regulación nos hace pensar y sentir que cuando estamos en 80, tenemos que bajar obligadamente, porque desde ahí no vamos a poder regular nada. La otra capacidad es la capacidad de modulación de la emoción, que nos habla de cómo nosotros tiramos la emoción hacia afuera. Muchas veces la regulamos acá, pero también tenemos que saber cómo la llevamos afuera. Muchas veces sentimos una ternura y unas ganas de abrazar a alguien, pero nuestra modulación emocional nos va a hacer decir, no, no es adecuado que yo vaya y lo abrace, porque para él va a ser difícil o para él no le va a ayudar. Y aquí nos encontramos con la última, y que esto tiene que ver con todas las habilidades sociales y que tiene que ver finalmente con la que va a determinar la calidad de las relaciones y finalmente la calidad del aprendizaje en una escuela, que es la capacidad de acoger, de contener y sostener al otro. Y no necesariamente esta capacidad se pone en práctica cuando cuando alguien esté triste. También tengo que ser capaz de acoger la furia de alguien y contener y sostener la furia, especialmente de un niño de 7 años. Porque decirlo, agarrarlo del brazo y llevarlo donde el director no es capacidad de acoger, ni contener, ni sostener a la furia de él. Es contener, acoger y sostener toda la gran mayoría de las intensidades de las emociones. La tristeza, los miedos, los pánicos. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros sabe qué es mejor. A mí, por ejemplo, me viene bien, yo puedo contener a alguien furioso, por ejemplo, no me engancho, pero de repente me produce más problema alguien que esté en pánico.
Y así la idea también que nos vayamos conociendo y que vayamos sabiendo lo que nos pasa. ¿Cómo vamos a aterrizar toda esta teoría que yo les implemento rápidamente? ¿Cómo lo podemos bajar a la escuela? Como yo docente entonces, como nosotros equipo de gestión, como nosotros equipo de docentes podemos intervenir. Lo primero que nada, la estrategia es capacitar a los docentes en educación socioemocional y en el desarrollo de competencias emocionales. El primer trabajo es personal, antes de irnos a intervenir con la sala, con los niños o con las otras personas. El segundo, ya hablamos de este eje transversal, cómo vamos a ir interviniendo dentro del currículum, obviamente, que podemos hacer un diseño de actividades que se harán en todas las asignaturas y en los talleres también extraprogramáticos. Sería ideal que se pudieran hacer, por ejemplo, al inicio de un consejo de profesores, en paralelo a los contenidos curriculares. Y esto, por ejemplo, el diseño de actividades puede durar 5 minutos. En el mismo rato en el cual yo tomo lista, por ejemplo, puedo preguntar uno de los aspectos, cómo se sienten, cómo está su motivación, y que me pongan y me digan un número, del 1 al 10, igual como yo les pregunté a ustedes. Y no me va a durar nada. Entonces, cuando yo digo Acuña, 8, Arriagada, 7, y eso lo podemos ir implementando en una hoja de registro, por ejemplo. Luego está el eje vertical, y esto ya es de frentón, darle un espacio dentro del currículo y diseñar un taller por este profesor que esté capacitado, por ejemplo, y que lo rico de la educación socioemocional es que tiene tanto recurso, tanta metodología que se puede usar, es inagotable. Y no menos importante, en último lugar, un taller o escuela para madres, padres, apoderados, porque la idea es alfabetizar emocionalmente, y especialmente en las escuelas que tienen un alto nivel de vulnerabilidad. Y que en el fondo, especialmente hay que hacerlo en las escuelas que siempre consideran que la relación con sus apoderados es lejana, que los apoderados no se hacen responsables del proceso educativo de su hijo, no vienen a reuniones. Con mayor razón yo tengo que diseñar, por lo menos hacer un taller de alfabetización emocional una vez al semestre, sería ideal 2 por el semestre. Bueno, hasta aquí sería lo que les queremos entregar en este webinar cortito. Y para poder cerrar, esperemos que en estos cortos minutos le hayamos podido hacer un mapa en general de lo principal y cómo llevarlo entonces a la práctica con algunos tips pequeñitos. Todos los ejercicios que hicimos ustedes también los pueden hacer, y porque hay que empezar de a poquitito, hay que empezar por lo mínimo a introducirnos al mundo emocional. Y mi último mensaje es, yo hace algún tiempo leí un artículo tipo novela que hablaba de los guías del desierto, que es un oficio que ha existido por miles de años, y que es el guía que guía la caravana que atraviesa el desierto. Ustedes saben de que el desierto cambia, no es igual. Y este guía no usa el Google Maps, nunca ha tenido Google Maps, no va siguiendo su ruta con el celular, va siguiendo su ruta solamente por la sabiduría que lleva en su interior, por la intuición que ha ido desarrollando, por este sentir que pasó a ser su principal arma. Y eso es lo que yo invito a las profesoras y a los profesores, que seamos como guías del desierto para estos niños, para que nos lleven, para llevar a todos los niños y niñas de este nuevo mundo a un buen puerto. Entonces ahora antes de pasar a las preguntas, que me imagino que tienen que haber mucho, les voy a contar que después de las preguntas viene Iván con Karen para explicarnos el modelo de trabajo que tiene Nodo. Así es que pasamos a las preguntas antes de Iván y Karen. Sí, mira, parto por la última, que preguntaba a alguien qué es eso de alfabetización emocional. Bueno, así mismo como alguna vez en nuestro país una de las políticas públicas de educación fue alfabetizar a la población, y que ya lo logramos, ¿cierto? En el siglo pasado y antepasado ya lo logramos. La gran población,
o sea, la gran mayoría de los ciudadanos de un país, o de nuestro país, por lo menos en Chile, ya está alfabetizado, sabe leer, sabe escribir, ¿cierto? Ahora yo siento que nuestro gran desafío es alfabetizar emocionalmente, es conocer, tener vocabulario para hablar del mundo emocional, porque nos falta. Casa Sus tiene palabras que denotan emociones, palabras que denotan sentimientos, palabras que denotan estados de ánimo. Ahí ustedes demostraron que tenían muchas palabras, mucho vocabulario para hablar de este mundo emocional, pero también había alguien que, por ejemplo, varios que pusieron bien. El bien no es una palabra que nos denota el mundo emocional, el bien es un juicio, bien o mal, es un juicio, por lo tanto tiene que ver con el nivel mental, no nos habla del nivel emocional. Y esas son pequeñas distinciones que vamos a ir haciendo en la alfabetización, por ejemplo, emocional, generarle lenguaje a este mundo. Sí, ¿otra? ¿Sí? Alguien pregunta cómo se podría ayudar a cambiar ese pensar de las personas que no les interesa el sentir de los demás o integrar la educación emocional dentro del aula. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, a mí me pasa de que hay que ser tremendamente respetuoso porque la educación emocional, la idea es que nos respetemos en todas nuestras circunstancias y en todo nuestro sentir, y yo lo encuentro que es súper legítimo que para mí no sea relevante el mundo emocional. Pero cuando son decisiones de currículum y que vamos a hacer esto porque esto es importante, yo creo que como todo, porque hay profesores que no les gusta llenar el libro, por ejemplo, que no les gusta firmarlo, y lo tienen que hacer nomás. O sea, lo ideal es que ese profesor, que no va a tener tantas habilidades, por lo tanto, porque no le va a interesar el tema, el profesor encargado le entregue la actividad que tenga que hacer al inicio de la clase, por ejemplo, porque sería ideal ir introduciendo en cada una, al inicio de cada una de las clases, ir introduciendo un pequeño ejercicio para ir acostumbrando a los niños a este mundo emocional y a los adultos a este mundo emocional lentamente. Y que se les dé un ejercicio un poco más concreto, por ejemplo, pero yo creo que obligar es muy difícil. Yo creo que en la medida en que vaya funcionando este proyecto de la aplicación de la estrategia educativa en educación emocional, va a irse lentamente motivando. Sí, pregunta Santi, en la escuela, ¿en qué actores se deben poner los énfasis? Bueno, yo creo que en los actores pensemos en que es relevante que se capaciten y que elijan. Ojalá que sean los profesionales del equipo de convivencia escolar, por ejemplo, las profesoras también del primer ciclo, las profesoras del nivel de transición, por otro lado, también es relevante que se capaciten en el modelo de educación socioemocional. Yo diría que en ellos nos van a ir dando la puerta. Ellos serían los que van a ir generando este proyecto, son los iniciadores de esta estrategia educativa, y que además el equipo de gestión tome la decisión. Ya no estamos a tiempo, tenemos que introducir este tema, porque ya estamos teniendo serios problemas con nuestro mundo emocional y con la calidad de salud mental que tenemos como país. Bien. Mira, algunos están preguntando por el material o material adicional. Les cuento que esta información va a estar como un folleto que vamos a enviarles y va a estar subido en la página web. Entonces, www.noeducativo.cl, ahí pueden encontrar, además hay más documentos, hay videos, vamos a seguir subiendo información. Y la próxima semana, la Carla nos ha hablado mucho de Juan Casasus, seguramente ustedes lo conocen. La próxima semana va a estar el mismo Juan Casasus en este espacio, para que vayan anotándose y desde ya, cuando entran en la página web, en eventos, pueden empezar a inscribirse para que lo tengan bien completo en su agenda, y para que no se lo pierdan. Muchas gracias, Carla. Hay más preguntas por acá. Que vamos a tratar, si no están respondidas en la otra información, pueden entrar en contacto con nosotros por correo, ¿sí? Y podemos seguir conversando sobre sus dudas. Ahora le vamos a dar el pase a Iván, por la hora, para respetar los tiempos. Sí. Gracias, Carla. Sí, Gracias a ustedes. Carlita, gracias, Carlita. Gracias. Súper completa, y como siempre me doy cuenta, me hace sentido como la
la necesidad y el espacio para conversar de este desafío. Y respecto de eso, y con un último esfuerzo y una respiración, un pequeño silencio para entregarle el último, un oxígeno adicional al cerebro, regálense una respiración consciente. Inhalen. Enfrente tenemos una imagen muy bonita que lo que plantea, y yo quiero ser bien sintético, bien breve, plantea una pregunta ahí que es una pregunta que nos abre o nos abrió en la forma de trabajar, nos abrió la posibilidad de encontrar un modelo para trabajar o para abordar la educación socioemocional a la hora de bajarla a la práctica. Carla comentaba 7 competencias, tremendo aporte de un investigador chileno. Ahí está hay uno que partió hace harto más tiempo, Daniel Goleman, identifica y distingue 5 competencias. Hay otro español también que agrega otras 5. En definitiva, todos grandes aportes. Y lo que nosotros, la forma en que estamos abordando este desafío de las competencias, emerge de 2 elementos, de un modelo que permite identificar 2 elementos donde ocurren este desarrollo, este crecimiento, este encuentro con el mundo socioemocional. Y es muy interesante encontrar la dimensión, cuando uno se hace esa pregunta de que ¿para qué mundo nos queremos preparar? ¿Para qué mundo queremos preparar a nuestros niños y niñas? La dimensión ética. ¿Qué tipo de mundo queremos? Y estas 3 cualidades o capacidades, la capacidad de ser consciente, de conectar, de reconocer, conectar con nosotros mismos, con nuestras sensaciones, con nuestros pensamientos, y desde ese lugar resonar y poder conectar con los otros, y yendo un poco más allá, lograr conectar con el entorno, encontramos que la emoción o la distinción de competencias emocionales es vital. También la capacidad de desarrollar la compasión, como esa posibilidad de entender el sufrimiento del otro, de empatizar con amabilidad, con paciencia y movilizarnos a la acción. Y esa dimensión de compromiso que no se conforma con ser consciente y con conectar con lo que necesitamos y con lo que necesita el otro, sino llevarlo a la acción. Hoy abundan las iniciativas de reciclaje, de regulación, de autorregulación, de autocuidado. Nos damos cuenta que en este periodo de crisis, con mayor razón, tenemos que ser más conscientes y más comprometidos con un hecho, con acciones directas, que nos ayuden a manejarnos a navegar por estas aguas. Esta dimensión ética, entendiéndola como un paraguas, como una dimensión más macro, permite entender las 7, las 5 y otras nuevas dimensiones, otras nuevas competencias emocionales como parte de ese camino. Y el otro elemento en el que trabajamos, cuando trabajamos la educación socioemocional, habla de los niveles. Un nivel personal, relacionado con nosotros mismos, un nivel sistémico, en relación con el otro, con nuestras habilidades sociales, y un nivel global. Porque hoy, más que nunca, estamos siendo conscientes y testigos del impacto y de la realidad de ser parte de un sistema mayor. Hoy sabemos y nos damos cuenta, los que tenemos un poco más de años, lo que ha cambiado el clima. Estamos en mayo, estamos en abril, entrando en mayo y todavía no llueve. En Santiago todavía están casi en verano.
a nivel global, lo que pasa con la equidad, lo que pasa con la economía. Hoy estamos siendo testigos de ese impacto, de ese ser parte de un sistema global. Y sistema global con el que nos conectamos a través de la emoción, a través de la información, de la emoción. Y entre esa dimensión ética y esos dominios, nuestra fuente, bueno, la vamos a mencionar en la bibliografía que la vamos a enviar en el folleto que comentaba Karen. Nosotros al trabajar con una persona o con un equipo o con una comunidad educativa, visualizamos que hay 4 claves. Una, entender que la educación socioemocional debe anticiparse y contener una estrategia para gestionar el cambio. Van a haber resistencias, algunos van a ir, como decía, algunos más rápido, otros más lentos. Va a haber un grupo que a lo mejor todavía no toma conciencia o todavía no sabe la importancia de incorporar este mundo dentro del aprendizaje. 1. 2, por ahí preguntaban por dónde partiríamos o cuáles son los actores clave. El trabajar primero con el desarrollo de las competencias socioemocionales del equipo docente es fundamental. ¿Cómo vamos a trabajar, cómo vamos a construir un aprendizaje cuando, por ejemplo, un profesor o profesora no resuena o no reconoce en sí mismo la emoción de la frustración o la emoción de la pena, cuando la resuene, cuando la visualicen en sus estudiantes? 3, aquí considerar todas las modalidades de aprendizaje. Aquí no hay una solucionitis respecto de uno o más talleres. Hay que hacer talleres, hay que hacer trabajo, autoestudio online, hay que acompañar, necesitamos hacer coaching. Y si surgen más modalidades, alerta a tener que incorporarlas. Y la última, Iván, yo quería mencionar que va a depender de la necesidad de la escuela. Hay procesos que van desde un taller de 4 horas para partir, procesos de 8 horas, de 16 horas, hasta intervenciones que son más amplias. Entonces va a depender de la necesidad y de la forma en que quiere entrar. Muchas veces quieren partir con procesos más chicos para conocer, para entrar en confianza, y de ahí se van generando las necesidades más largas. Así que hay en el fondo como para todas las necesidades y los procesos de cada uno de los equipos y de las instituciones que quieran entrar en este mundo y en estos procesos. Y en una conversación con una colega, una profesora, te comentaba en un colegio en Santiago que, por ejemplo, la dimensión, el dominio global, la conexión, el desarrollo de la sensibilidad con el entorno, estaba muy activada. ¿Sí? Al momento de pensar en qué dominio enfatizar, encontraba que el dominio relacional, el dominio sistémico, las relaciones entre profesores, entre alumnos, era un punto más ciego. A diferencia de otras comunidades educativas que quizás todavía no toman o abarcan a ese sistema más global, a esa dimensión global. Y algo relevante, que por ahí también lo planteaban, ¿quiénes deben participar? Bueno, mientras menos participen, el proceso se hace más largo. Este es un desafío cuando un sostenedor, un director toma la decisión de avanzar en incorporar la dimensión socioemocional a los planes de aprendizaje. La sugerencia es partir con toda la comunidad educativa. Por ahí también preguntaban, hacían en el comentario de cómo incluir a los padres. Antonio la semana pasada y la antepasada comentaba en España un proceso que duraba entre 2 a 7 años, 5 años de ir involucrando a la familia. Nosotros sabemos, estamos conscientes que aquí en Chile estamos en una etapa de primero conectar con la familia. Saber, conocer cuál es la realidad, cómo estamos trabajando entre colegios y apoderados. Pero sin duda son parte clave de este proceso, de esta ruta de cambio. Ok, estamos en la hora. Y, Karencita, próxima semana, ¿qué tenemos? Sí, bueno, como ya les hemos anunciado, va a estar Juan con nosotros, Juan Casasus acompañándonos, así que no se lo pierdan. Y bueno, hubo muchos agradecimientos para Carla también en este espacio, así que te los transmito, porque aparecieron en el chat hace un rato, y muchas gracias a todos por ustedes, por su atención. Entren en la página web, entren al Facebook, danle me gusta, nos siguen y ahí les van a llegar las primicias y toda la información que estamos subiendo
para poder irnos cada vez todos Sí. aprendiendo más de este mundo emocional. Así que Armar esa red, sí, armemos esta red emocional. bien. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Buenas tardes. Adiós, chao.